Vamos a analizar cuidadosamente Daniel capítulo 7, versículo 9 de la Reina Valera 1960. Porque este versículo de aquí, unos grupos de afroamericanos de raza negra, especialmente en Estados Unidos, este versículo de aquí lo manipulan y lo tuercen para puchar la falsa idea de que Dios el Padre tiene cabello africano. Entonces, por lo tanto, Dios es un negro. Y mucha de nuestra gente hispana está cayendo a este engaño. Existe mucha de nuestra gente que ya están creyendo estas mentiras de que Dios el Padre tiene cabello africano y que es un negro. Y eso no es lo que está enseñando aquí, hermanos. Tenemos que corregir eso, porque eso está causando a nuestra gente indígena, a nuestra gente hispana, a que rompan los mandamientos de estar adorando dioses falsos que la Biblia no describe. Entonces aquí arriba le puse ahí lana limpia. Y luego le puse ahí la lana limpia. ¿Describe la textura de la lana? ¿O el color de la lana? ¿O las dos cosas? Esa es la pregunta. Cuando se dice lana limpia, ¿qué es lo que está describiendo ahí? Porque esa palabra, hermanos, la vamos a encontrar aquí en Daniel capítulo 7, versículo 9, cuando describen el cabello de Dios el Padre, el cabello de arriba. Vamos a leerlo. Dice Daniel capítulo 7, versículo 9, de la Reina Valera 1960. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas de él mismo fuego ardiente. Ok, hermanos, nosotros nos vamos a enfocar en el puro pelo, en la pura descripción del pelo de Dios, porque este es el pasaje que manipulan estos negros para puchar esta falsa idea de que Dios tiene cabello africano. Y eso no es cierto. Una cosa también que tenemos que observar es de que aquí a Dios le llaman el anciano de días. Si te fijas ahí, y se sentó un anciano de días. ¿Cómo le llaman? Le llaman anciano. Ok, hermanos, vamos pues a analizar esto con mucho cuidado. Vamos a analizar aquí donde está escribiendo el puro pelo, ¿ok? Estas son las palabras que utiliza la Reina Valera 1960. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Así es como dice. Tenemos que analizarlo cuidadosamente y lo tenemos que leer en partes. Porque estos negros, hermanos, están diciendo que aquí está describiendo la textura del cabello. Y hay otros que están confundidos, ni saben ni qué decir. Dicen que está describiendo la textura del cabello y también el color, que está describiendo las dos cosas, la textura y el color. Entonces unos dicen una cosa y otros dicen otra. ¿Y cuál es el propósito y la intención de estos negros de decir de que aquí está describiendo la textura del pelo de Dios? El propósito es para engañar y manipular de que aquí está diciendo de que la textura del pelo de Dios se parece o es idéntico a la textura de la lana de las ovejas. Y aquí tenemos esta foto. Esta foto es para que se den una idea de qué es lo que estoy hablando. Ok,
qué es lo que enseñan ellos. Entonces ellos están diciendo, hermanos, de que aquí está escribiendo la textura, ¿ok? Ellos dicen que la textura del pelo de Dios es como la textura de la lana de las ovejas. Y como ellos son raza afroamericana, hermanos, pues ellos cuando se dejan crecer el pelo, se les mira así como esta mujer que está aquí, a la mano derecha. Esta mujer a la mano derecha es una mujer de raza africana, obviamente por el pelo, ¿verdad? Ese es el cabello típico de la raza africana, ¿verdad? Especialmente cuando se lo deja crecer. Cuando se lo deja crecer naturalmente, así se les mira. Ese es el cabello de ellos. ¿Ok? Ese es su cabello natural de ellos, así, cuando se lo dejan crecer. Entonces ellos están diciendo de que Dios tiene cabello así, igual, así como esta mujer que está aquí, que tiene cabello africano. ¿Por qué? Porque como les digo, ellos tuercen el versículo, están diciendo que aquí está describiendo la textura. Ellos dicen que la textura del cabello de Dios se parece a la textura de la lana de las ovejas. Y si hacemos comparaciones, si comparamos el cabello o la textura del cabello de la raza afroamericana y la textura de la lana de las ovejas, pues se mira muy similar, ¿verdad? Se parecen. Y ellos saben esto, ¿verdad? Por eso tuercen este versículo para puchar esta falsa idea de que, pues aquí está escribiendo la textura, entonces por lo tanto, la textura del pelo de Dios es como la textura de la lana de las ovejas. ¿Y cómo se mira la textura de las lanas de las ovejas? Pues se mira similar a la textura del cabello de la raza afroamericana. Ese es el propósito, hermanos. Y mucha de nuestra gente hispana está cayendo a este engaño. ¿Ok? Ellos tuercen aquí el versículo. Ok, hermanos. Entonces eso lo que están diciendo estos negros no es verdad. Eso es un engaño y una manipulación del texto. Es una mentira. Aquí no está describiendo la textura del pelo de Dios. ¿Ok, hermanos? No está describiendo la textura del pelo de Dios. Aquí está describiendo solamente el color del pelo de Dios. Es todo, hermanos. Vamos a leer la descripción del pelo de Dios otra vez. Dice así: y el pelo de su cabeza como lana limpia. Entonces te voy a preguntar, ¿cómo se mira el pelo de Dios? Como lana limpia, ¿verdad? Esa es la palabra que ellos utilizan, hermanos, para describir el pelo de Dios. Como lana limpia. Todos aquí tenemos la palabra lana limpia que utiliza la Biblia para describir el pelo de Dios. Entonces la pregunta es, esta palabra, hermanos, lana limpia, ¿está describiendo la textura de la lana o está describiendo el color de la lana cuando está limpia? En contraste al color de la lana sucia, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está describiendo aquí, hermanos? Lana limpia, esa es la pregunta. Lana limpia. Estos negros, hermanos, están diciendo que lana limpia está describiendo la textura de la lana. Otros dicen que está escribiendo la textura y el color. ¿Me entiendes? Pero no, hermanos. Aquí no está describiendo la textura. El propósito de decir lana limpia es para describir el color. El color de la lana cuando está limpia.
Ese es el propósito, hermanos, de ellos incluir la palabra limpia ahí. Lana limpia. Entonces, hermanos, el propósito de la Biblia de poner ahí que dice, y el pelo de su cabeza como lana limpia. El propósito de poner lana limpia es para describir el color de la lana cuando está limpia, en contraste al color de la lana sucia. ¿Me entiendes? Está describiendo el color, hermanos. No está describiendo la textura de la lana, aunque la Biblia está utilizando la palabra lana, y ya sabemos nosotros la textura, ya la sabemos. No estamos negando su textura, ¿verdad? No estamos negando la textura de la lana. Pero aquí, hermanos, cuando dice lana limpia, ahí no está describiendo la textura de la lana. Está describiendo el color de la lana cuando está limpia, en contraste al color de la lana sucia. ¿Me entiendes? Entonces lo que te está diciendo ahí la Biblia es que Dios tiene cabello blanco. Y aquí tenemos otras fotos para hacer una comparación entre la lana sucia y la lana limpia, ¿verdad? Ese es el propósito, hermanos, de ellos poner la palabra lana limpia. Ahí no está describiendo la textura de la lana. Está describiendo el color. Entonces, lana limpia significa lana blanca. Y esto tiene sentido porque Daniel capítulo 7, versículo 9, le llama a Dios anciano de días. Y los ancianos tienen cabello blanco. Si tú eres uno de esos que le está enseñando eso a nuestra gente indígena de que Dios el Padre tiene cabello africano y que es un negro, te voy a hacer una pregunta. ¿En dónde aquí en esta palabra está describiendo la textura de la lana? ¿Dónde? ¿Dónde está describiendo la textura de la lana aquí? Porque yo no miro nada de eso. Yo no miro aquí esa descripción. ¿Dónde? ¿Nomás porque está la palabra lana? ¿Ya quiere decir que está describiendo su textura? No. Eso no significa que está describiendo su textura nomás porque está ahí la palabra lana. No, ahí no dice lana. Ahí dice lana limpia. ¿Ok? Lana limpia. Y ahí todo cambia. Cuando le agregan la palabra limpia, después de la palabra lana, ahí ya cambia todo el significado. Ahí ya está describiendo el color de la lana cuando está limpia. Cuando la lavan, le echan su jaboncito, su shampoo, la refriegan, le echan su agua y queda bien limpiecita, queda bien blanca. Eso es lo que está describiendo. Está describiendo el color. Entonces no malinterpreten. No se confundan. No nomás porque dice ahí lana o porque miren la palabra ahí lana ya quiere decir que está describiendo la textura. No. Eso no significa eso. Tienes que leerlo junto. Ahí dice lana limpia. Ahí está describiendo el color. Ok, hermanos. Ahora te voy a entrenar cómo saberte defender por si algún mañoso por ahí, algún manipulador, te quiera confundir o te quiera manipular utilizando otras traducciones. Por ejemplo, la Biblia del Rey Jacobo, la King James Version en inglés. Como ya los agarramos en sus mentirotas, en la Reina Valera 1960, ¿verdad? Porque ahí no está describiendo la textura. Lana limpia no está describiendo la textura de la lana, está describiendo su color. Como ya los agarramos en sus mentiras, ¿qué es lo que van a hacer? Van a querer correr a otras traducciones. Por ejemplo, esta, la King James Version. Vamos a leer la descripción del pelo de Dios en la King James Version. En Daniel capítulo 7, versículo 9. Allá hasta arriba, mira, si te ves ahí, dice KingJamesBibleOnline.org. Esta es la King James Version.
Si te fijas ahí abajo, King James Version. Vamos a leerlo. Dice en inglés y ahorita lo voy a traducir al español. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. And the hair of his head like the pure wool. Ahí dice pure wool. Vamos a traducirlo esto al español. Sí, porque hay gente bien mañosa. Y tenemos que sabernos defender de esta gente. Dice así. Estuve mirando hasta que fueron echados tronos. Y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Y el cabello de su cabeza como lana pura. Y el cabello de su cabeza como lana pura. Si te fijas ahí como dice lana pura, ahí no dice lana limpia. Entonces la Reina Valera 1960 dice lana limpia. Pero la King James Version, la Biblia del Rey Jacobo, dice lana pura. Entonces te van a querer ellos agarrar aquí. Te van a querer manipular y te van a decir aquí, ahí no dice, aquí no dice lana limpia, aquí dice lana pura. Por lo tanto, la textura del cabello de Dios es lanudo, es como la textura de la lana de las ovejas. Está escribiendo aquí la textura, es lo que te van a querer decir. ¿Me entiendes? Y te tienes que saber defender. ¿Y cómo le vamos a hacer? Vamos a ir a revisar las palabras que significan en su lenguaje original. ¿Qué significa la palabra pura en hebreo? Vamos a ver si es cierto que está escribiendo ahí la textura o el color. Vamos al hebreo. Ok, hermanos, y para mirar qué significa esa palabra pura, la palabra pura en hebreo, vamos a ir a este sitio que se llama blueletterbible.org. Y aquí miramos aquí el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Aquí. Ahí está, míralo. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Y aquí está la descripción del pelo de Dios, aquí. Ahí dice, and the hair of his head like the pure wool. Lana pura, ¿verdad? Pure wool significa lana pura. Vamos a mirar qué significa eso. Lana pura. Pure wool. Ok. Pure wool. Pure. Ahí está la palabra pure. Ahí, pura. Ok. Pure. H5343. Le hacemos clic ahí al número. Entonces la palabra pura, así se dice, se pronuncia en hebreo. Ok. Vamos a mirar aquí el uso bíblico. Uso bíblico. Aquí. Outline of biblical usage. Number 1. Clean. Pure. Ok. Eso es lo que significa la palabra pura. Clean. Pure. Vamos a traducir esto al español. Que la KJV o la Biblia del Rey Jacobo traduce H5343 de Strong de la siguiente manera: puro, ¿verdad? Y aquí dice esquema del uso bíblico. ¿Qué dice ahí? Número 1, dice limpio, puro. Ahí está, hermanos, ahí. Eso es de acuerdo al hebreo. La palabra pura significa limpia. Ok. Cuando dice ahí como lana pura,
significa como lana limpia. Lo mismo que acabamos de leer en la Biblia de la Reina Valera 1960. Como dice allá en la Reina Valera, dice, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Pero la King James dice como lana pura. ¿Pero qué significa pura? Significa limpia. Ahí está. Entonces, sí, hermanos, sí está escribiendo el color. Y no está escribiendo la textura. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Limpio, puro. Definiciones de Strong, arameo, de una raíz correspondiente a H5352. Limpio, puro. Ok, así es como le vas a hacer. Tienes que saber defenderte, ¿ok? Si Daniel capítulo 7, versículo 9 estuviera describiendo la textura del pelo de Dios, entonces diría así: y el pelo de su cabeza como lana, y el pelo de su cabeza crespo como la lana, y el pelo de su cabeza rizado como la lana, y el pelo de su cabeza ensortijado como la lana. Pero la Biblia dice, y el pelo de su cabeza como lana limpia. La lana limpia se usa para describir el color blanco de la lana en contraste al color de la lana sucia.